personas que trabajaban con él, que el vino que le estaban robando y en sus bodegas abajito lo custodiaba el mismísimo diablo. Ah, ya. Entonces se aprovecharon, era puro marketing, entonces se aprovecharon de la sugestión de las personas. Recordemos también que en esos tiempos eran muy creyentes también acerca de que si tú obrabas mal era hora del diablo y todo lo demás. Entonces se aprovechó de la sugestión y le funcionó al hombre. Por otra parte, mandó a hacer una especie de casillero, por eso viene el nombre del vino, con rejas de hierro, ¿ya? En donde guardó todas sus botellitas y curiosamente no se desapareció ni una botella más. Entonces, esto también le ayudó a aumentar la producción de este preciado vino, a retener un reconocimiento a nivel mundial, a tener una fortuna, digámoslo así, grandísima. Entonces tuvo un crecimiento en todo sentido. Pero de ahí viene, claro, la leyenda, porque aclaremos que es una leyenda que se le atribuye que se dio como un apretón de manos con este caballero. Ahora, Jimmy nos va a contar un poquito qué hizo este caballero, porque sabemos que fue abogado, fue ministro de Hacienda, entonces del gobierno de un presidente Federico Errázuriz, Zañartu. Entonces también tuvo bastante buenos comentarios por lo que aparece en su historia, porque uno generalmente busca el lado A y el lado B de los personajes que nosotros tratamos en estos tours. Y curiosamente este personaje no tiene tantas más, no tiene reseñas negativas. O sea, mira, claro, tiene buenos comentarios en su político, se habla bien de él, mira. No, pero es importante, ahí me A ver, contar un poquito. bueno, de hecho, don Melchor en el año 1883, ¿ya? Entró al negocio de vitivinícola, ¿ya? Al decidir también plantar viñedos, ¿ya? En el valle del río Maipo. De hecho, son, digamos, las que están en Pinche, sí, ¿no? justamente. Esas mismas. Justamente. Entonces, claro, trajo cepas francesas, ¿cierto? De la región de Burdeos, ¿ya? De hecho, también contrató al enólogo francés Monsier, ¿ya? En donde desde ahí nace, ¿ya? La viña Concha y Toro, ¿ya? De hecho, después de eso, construye también una casona, ¿ya? En Pirque, en el año 1875, ¿ya? Para vivir también junto a su esposa Emiliana Suárez. Entonces, claro, desde ahí nace la viña Concha y Toro desde el año 1883. Entonces, bastante interesante la historia de don Melchor, uno de los personajes también más relevantes que están sepultados en una de las capillas del cementerio católico. O sea, el cementerio católico abarca muchos personajes de la historia de Chile, como por ejemplo también tiene a su lado en la capilla vecina, un poco más allá, está también Ramón Subercasó también, que también se le atribuye una leyenda, ¿cierto? Así es. Hemos estado también haciendo un levantamiento, ¿cierto? Al interior del cementerio católico, y es el segundo cementerio más antiguo de Santiago, ¿ya? Partiendo primeramente que el cementerio general, el primero más antiguo, Claro, fue el católico. claro. De hecho, el general se crea para la gente que no era católica. Es más que nada cuando sale el decreto de ley de Domingo de Santa María, cuando ya los cementerios tienen que regirse por las leyes laicas. De hecho, el cementerio general también se inaugura el 9 de diciembre de 1821 por el mismo director supremo Bernardo Higgins, ¿ya? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, en el católico hay muchos personajes relevantes. Hemos estado haciendo un catastro, ¿cierto?, de los personajes para que igual las personas vayan los fines de semana también y vayan a aprender un poco también de la simbología, la arquitectura, también los personajes que yacen en ese lugar. Y bueno, así que hacerle la invitación, no sé qué quería agregar más. Así es. Bueno, por otra parte, manteniendo un poquito la estructura de Melchor, porque es un personaje bastante importante para nosotros, porque claro, imagínate esta línea directa que nosotros trabajamos, imagínate, curiosamente nosotros empezamos a hacer este recorrido en las cavas que eran propiedad de él. Antiguamente era propiedad de Ramón Subercasó, que fue alcalde de la comuna también de San Miguel. Entonces, curiosamente nosotros llegamos a esta cava
y nos encontramos con que, claro, era parte de la Viña Concha y Toro, y posteriormente empezamos a hacer estos recorridos patrimoniales del cementerio, y nos dimos cuenta que Melchor también estaba sepultado en el Patio Cristo. Entonces, tenemos toda la línea histórica en la cual... Esta familia, digamos. Claro, de esta familia. Recordemos también que en el cementerio católico, precisamente en su casco histórico, están la mayor cantidad de familias en esos tiempos eran dueñas de Chile, ya las familias más poderosas. Entonces, hay mucha historia también que nosotros hemos estado recopilando, como por ejemplo, yo te comenté, mi querido Sebastián, que encontramos hace poquito, yo creo que los auditores van a recordarlo, es al chico de los Reyes, al chico de los Reyes, que era el pianista, el tecladista, perdón, de la banda alemana Boney M. Entonces, él está también ahí en el cementerio y nosotros, claro, revivimos la historia y le brindamos un pequeño homenaje a estos personajes, que es lo importante. ¿Por qué te van a preguntar tú y los auditores en sus hogares? Porque nosotros siempre hablamos en los recorridos que hay dos tipos de muertes. La primera es la muerte física, la muerte biológica, claro, que todos vamos para allá. Pero la segunda muerte para nosotros es la más trágica, que es el olvido. ¿Por qué? Porque que nadie te recuerde, que nadie te pronuncie, que pasen por al lado tuyo y no saben que estás ahí. Entonces nosotros tenemos personajes muy importantes como Don Melchor, que podríamos estar hablando toda la noche de él, que también hacemos una conmemoración. Por ejemplo, mira lo que te voy a decir. Está Don Jaime Arias. ¿Te acuerdas de Jaime Arias, no? El de la Constantin? Sí. Está Don Osman Pérez Freire también. Entonces, el bolerista que creó la canción Ay, 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 que fue reconocida mundialmente. Ay, ay, me querí. Sí, pues entonces... El delantal de la China también. También, entonces tenemos músicos importantísimos que estamos preparando una ruta especialmente para los músicos, para revivirlos, rescatarlos del olvido, para que las personas lo conozcan. Una ruta artística. Una ruta artística, claro. Entonces, tenemos todo este movimiento hablando también de enología, hablando un poquito de arquitectura. ¿Por qué? Como Don Melchor trajo a este enólogo francés, él también trajo la arquitectura de Francia para construir sus cavas subterráneas. ¿Qué es lo que ocurre? Las cavas subterráneas en la que eran ex Concha y Toro allá en San Miguel, mantienen una estructura arquitectónica en clase de arco de cañón. Son unos arcos gigantescos con ladrillos artesanales de la época recubiertos con mortero de argamasa, que era como lo más fijo que existía. Imagínate, Sebastián, que son 150 años de antigüedad, ¿cuántos terremotos no han pasado y no le ha ocurrido nada? Arquitectura proveniente de Francia. Recordemos también que la arquitectura que nosotros poseemos acá en Chile es toda traída del extranjero. Claro. Por ejemplo, en el cementerio católico tenemos una arquitectura neoclásica en su casco histórico, también tenemos una arquitectura de clase gótica y también una arquitectura de clase colonial. Y todo esto fue obra del maestro, digámoslo así, que nosotros, claro, le llamamos maestro porque él está demasiado adelantado a su época, que era el arquitecto francés. Tosca, ¿no? No, el señor Paul Latour, que también él diseñó el Palacio Cauciño. Entonces, imagínate, era todo lo que tenemos en el cementerio católico, que claramente la estructura que él la trajo desde Italia, desde la ciudad de Génova, en el cementerio que se llama, de la ciudad de Génova, Staglieno. Así se llama ese cementerio. Entonces, toda esta historia enriquecedora nosotros la vamos relatando y imagínate, son datos tan específicos que se encuentran en libros, en Biblioteca Nacional, en algunas municipalidades. Como por ejemplo, yo te podría decir que los primeros sepultados en el cementerio católico fueron 38. Eso no lo sabe nadie. 38. 38 los primeros cuerpos que llegaron. Un día. Correcto. Entonces, son datos específicos, historias que tienen que ver con nuestra, digámoslo así, con la política de esos tiempos, qué es lo que ocurrió con la iglesia, por qué se separa la iglesia del Estado, por ejemplo, por qué se empezaron a regir con las leyes laicas. Oiga, mira, nosotros tenemos muchos auditores que nos escuchan acá en nuestra noche, y tenemos uno de ellos que es genealogista. Maravilloso. Don Gonzalo Luengo. Un saludo para Gonzalo Luengo. Le mandamos un abrazo. Y dice, no sé si este dato lo sabía usted, porque a mí también me sorprende, dice, la Viña contrató a un antepasado, no sé qué antepasado será, pero a un antepasado de Michelle Bachelet para trabajar con ella. Correcto. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. Sí. ¿Y sabes dónde está ese dato?
En las cavas que está allá en San Miguel, hubo un arquitecto en el año 2017 que se llama Felipe Gallardo, que era arquitecto de la Universidad de Chile, que logró recopilar datos, digámoslo así, específicos de la construcción de estas cavas, ¿ya? Recordemos también que estas cavas antiguamente en sus inicios se alumbraban con antorchas antes que llegara la luz eléctrica acá a Chile. Ya. Entonces era bastante, digámoslo así, enriquecedor en esos tiempos conocer cómo se construyeron estas cavas, quiénes fueron los personajes, y ese dato que nos mencionó el auditor está dentro del estudio que hizo Felipe Gallardo, que es un documento que está libre acceso en PDF, de hecho, que si tú buscas Cava de la Viña Conchitoro San Miguel, te va a aparecer todo ese documento donde salen datos específicos y nombra también este personaje que es de la familia Bachelet. Está ahí. Y él también tuvo ahí una influencia dentro de las cavas de la viña que estaban ahí en San Miguel también. Las cavas vienen a ser, como decías tú, donde se guarda el vino, ¿no? Cavas de almacenamiento de vino. Y aquí hay otro dato que me voy a adelantar. Mi pregunta es la distancia de Pirque para acá. Es que él tenía dos, la hacienda principal que estaba en Pirque, ¿ya? Recordemos que él tenía las plantaciones al lado del río Maipo, entonces, claro, tiene la casa principal, la casa patronal, donde él tenía sus cavas subterráneas también, pero que era la casa matriz. Pero las cavas de almacenamiento de vino que se vendía el vino a granel en esos tiempos, o sea, tú podías ir bebiendo por la calle. En garrafa, po. Entonces tú podías ir bebiendo, se le acababa el vino y llegaba y lo llenaba. Entonces, ¿qué es lo otro que se cuenta de estos lugares que son tan increíbles? Que, por ejemplo, ahí también se practicaba la pisa de uva, se dice. La pisa de uva era practicada por mujeres y niños. ¿Te fijas? ¿Y dónde quedan los vestigios de eso? Que si tú entras a las cavas, la constructora que entregó este espacio, porque también es patrimonial, dejó un espacio abierto en el techo, donde se puede ver la arquitectura, la estructura de este lugar. Pero hay un punto donde está el chorreo de la uva, del jugo de la uva, entonces como un jugo morado, claro. Y todavía quedaron los tambores. Entonces se decía que se practicaba la pisa de uva adentro. Hay que recordar también que estas cavas eran de almacenamiento de las dos cepas vino tinto y vino blanco, ¿ya? Y todavía quedan vestigios de algunas botellas, quedan sus barricas de roble. Entonces, este personaje, como te digo, Don Melchor, que es, digámoslo así, el precursor de la viña, el fundador de la viña, tuvo bastante buenos comentarios en su periodo. Recordemos que también era empresario, filántropo, y también tuvo buenas reformas en el área económica, entonces en el gobierno de Federico Errázuriz. Entonces, también era del Partido Conservador. Entonces, hay muchas personas también del Partido Conservador ahí en el cementerio católico. Mira, está todo, digamos, conectado finalmente. Claro. También ahora tenemos preparado un personaje que es emblemático, que sus restos no están ahí. Ya no están físicamente en el cementerio católico, pero es el contraalmirante Galvarino Riveros. ¿Ya? ¿Sabes quién era él? El que capturó el monitor Huáscar en la guerra del Pacífico. Sí. Pero sus restos fueron trasladados a Chiloé, ¿ya? Pero está su capilla de honor, ¿ya? El contraalmirante Galvarino Riveros. Dice. Está en el cementerio católico. Entonces, tenemos muchos personajes importantísimos para nuestra historia que in situ, en el momento, tú das a conocer, digámoslo así. No, en nuestro recorrido nosotros no te hablamos, por ejemplo, Sebastián, 20 minutos de un personaje. No, hay que contamos el resumen de los hitos más importantes y después a nosotros nos gusta mucho el turisteo. Recorrer. El turisteo, claro. Entonces yo todavía te estoy esperando ahí que vaya. No, si voy a ir justo ahora iba a ir y me resfrío. Entonces, me resfrío. Y en la noche hace mucho frío, entonces me tengo que cuidar. ¿Y a William también lo estamos esperando? No, Willy no va ni a tomar desayuno. No, Willy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. ¿Ah? Hay otro dato importante y es muy bueno darlo a conocer, que en el cementerio católico en sus inicios estaba lleno de esculturas, ¿ya? Específicamente hay una fundición de arte en París, ¿ya? Que es la fundición de arte de Valdosne. En esos tiempos el cementerio estaba todo adornado con esculturas de hierro, ¿ya? Porque recordemos que la fundición Valdosne en París, en Francia, fue fundada por un herrero que era capísimo, trabajaba el hierro hermosísimo, y estas estructuras eran traídas desde Francia,
y se demoraban 2, 3 años en llegar acá a Chile. En barco. Ahora, dato freak. Desde el cementerio se puede ver la escultura más grande de la Fundición Baldosa. Yo creo que todos la hemos visto. Por supuesto, ya me imagino. Está en un cerro. La Virgen del Cerro Santa Lucía. Correcto. Ahora, O sea, perdón, del Cerro San Cristóbal, del Cerro Sí. Santa Lucía. Muy del Cerro San Cristóbal. No, que si yo me equivoco, corrijo de inmediato, porque si no después me van a decir, explota. ahora, vamos a develar otro secreto. Porque yo he escuchado muchas veces que esta Virgen, discúlpenme, pero han dicho que la han subido en esos tiempos para posicionarla ahí en helicóptero. Y eso es una barbaridad. Hay que recordar que esa Virgen fue llevada por pedazos allá arriba. Claro, lo subieron por partes. Por partes. Pero a la antigua, digamos, con andamio, Correcto. todo el proceso, ¿no? Correcto. Entonces, esa es la Virgen de la Fundición Baldosne, que es la estructura más grande que podemos ver de todos lados. Entonces, imagínate, el cementerio estaba lleno de estas esculturas. Y uno de los precursores también de esta, digámoslo así, de traer estas esculturas provenientes de Francia fue Ignacio Sazahualtía, que se dedicó a adornar el cementerio. ¿Te fijas? Entonces, hoy en día se mantienen muchas esculturas y ese es uno de los atractivos turísticos que le llama mucho la atención a las personas que asisten a nuestros recorridos. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos también a diosas griegas, que es una NN, porque eso fue donado. ¿Te fijas? Esculturas. Esculturas. Tenemos a las Mater Dolorosas, que es del catálogo de Baldosne, que están ahí también al lado de la tumba de don José Domingo Caño, otro personaje importantísimo. Entonces, eso es el atractivo más enriquecedor y que créeme que le gusta más a las personas. Aparte, claro, hay un camposanto de noche que está ahí recorriendo también sus catacumbas, pero donde más se sacan fotografías es con las esculturas, porque son preciosísimas. Tenemos esculturas también de don Virginio Arias. Te fijas que está el labriego dentro de su catálogo. Tenemos también fundición Tontidili, que eran de los italianos que eran residentes en Chile. Tenemos una reja que es de una fundición italiana que es del año 1500, que es de bronce. Está en un mausoleo. ¿Cómo el señor Schuller no lo mandó a robar? Bueno, se recuperó una, que es una Mater Dolorosa, llegó en muy mal estado, pero la recuperaron. A todo esto, entre paréntesis, ¿cómo se llama la gente que hace esto, que roba antigüedades? Tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Que de hecho lo hacía por encargo. Claro, por eso me recuerdo, se me viene de inmediato a la cabeza el apellido Schuller, que era este empresario que mandaba eso, mandaba a robar escultura o arquitectura. De hecho, hay muchas que se recuperaron, como por ejemplo una Mater Dolorosa que está dentro del catálogo, que llegó muy deteriorada, pero está todavía y todavía quedan algunas más. Entonces, hay otras personas que el otro día hicimos, por ejemplo, un levantamiento con un profesor jefe de carrera del área de turismo del INACAP de Ñuñoa, en el cual nos brindó información de este catálogo de la Fundición Baldosne. Hicimos un reconocimiento y ¿sabes qué? Nos dimos cuenta también que desde Francia mandaban muchas esculturas porque las capillas en su interior eran adornadas con esculturas. Las personas de dinero, de mucho poder, compraban estas esculturas para adornar, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que habían cristos que eran de yeso, pero eran de la Fundición Baldosne. Pero ¿cómo tú te das cuenta? Porque Baldosne No habían sido cambiadas. no. Lo que pasa es que las mandaban con la carcasa de yeso, pero por dentro eran de hierro. Entonces eran para que no se desarmaran. O sea, como las pinturas que hay en los museos, que a veces dicen que no es la original, pero que... ¿Y tú cómo te das cuenta que es de Baldosne? Porque tiene en el pie la inscripción: Fundición de Arte de Baldosne, Boulevard 58, que era la dirección, Voltaire, París. Entonces, es muy interesante la historia y todas las capillas de honor, sus rejas también eran traídas de Francia. Entonces, claro, tienes la contraparte italiana, pero es muy fuerte también la parte francesa. Claro. Bueno, de hecho, el cementerio católico hemos estado también buscando datos duros del mismo Camposanto. ¿Ya? Desde los inicios de este cementerio, que fue en 1866. Imagínate. Tras
Lo que pasa es que los párrocos de la época le enviaron una carta a